el tema número 3, son las transformaciones lineales, ¿sale? Abordamos un poquito este concepto con en el tema anterior con lo que era lo del isomorfismo, ¿sale? Que realmente el isomorfismo pues es una transformación. Entonces el concepto nos dice lo siguiente. Entonces sean dos espacios vectoriales, en este caso V y W, definidos sobre un mismo campo, en este caso K. Entonces la función de transformación de V, del espacio vectorial V al espacio vectorial W, se va a conocer como transformación de V a W, ¿vale? Donde en este caso V va a ser el dominio de nuestra transformación y W va a ser el codominio, ¿sale? Aquí haciendo alusión a lo que sería una función lineal, ¿no? En este caso una función lineal. Entonces gráficamente se vería de esta forma. Tendríamos el conjunto o el espacio vectorial V, que sería donde están los valores de nuestro dominio, de nuestra transformación o de nuestra función. Y este se va a referir a un valor también o un vector, en este caso, en el espacio vectorial W, que va a ser el codominio, ¿sale? O el conjunto de imágenes de cada uno de los vectores del espacio vectorial V, ¿sale? Y bueno, las transformaciones lineales cumplen principalmente dos propiedades para poder decir que es una transformación lineal. En este caso, igual que ya lo trabajamos en lo que eran las funciones de variable real, cumple con el principio de superposición y el principio de homogeneidad, ¿sale? Que son las dos principales propiedades que hemos trabajado, ¿no? En este caso, la cerradura para la suma de dos vectores y la cerradura para la multiplicación por un escalar, ¿sale? Un vector por un escalar. Listo, entonces, esa es la definición como tal. Otro concepto importante cuando trabajamos con lo que son transformaciones lineales es el núcleo, ¿sale? Es una parte importante porque, digámoslo así, el núcleo es como el punto de referencia para lo que sería el espacio vectorial, o más bien la transformación de nuestro espacio vectorial, ¿sale? Es muy importante. Entonces, el núcleo se define, en este caso, para la transformación lineal como el conjunto de vectores del dominio, ¿sale? Es un conjunto de vectores del dominio. Ajá. Entonces, este conjunto de vectores tiene como imágenes al vector 0 del codominio. Ajá. En este caso, este conjunto de vectores siempre va a estar referido a lo que es el vector 0, el vector nulo de lo que sería el espacio vectorial al que se dirige, en este caso. Y se define de la siguiente forma. Lo vamos a denotar como n de t, ¿sale? Y va a ser pues el conjunto de los vectores que pertenecen a nuestro dominio, ¿sale? Tal que la transformación de cada vector va a estar referido, en este caso, al vector nulo del codominio, ¿sale? Esa es la parte importante de lo que sería el núcleo. Al momento, para trabajar lo que sería el núcleo, obtener lo que es el núcleo, vamos a ver ya los ejemplos. Lo vamos a trabajar de igual manera como hacíamos para obtener lo que era un espacio generador o un conjunto generador. Entonces le vamos a poner en combinación lineal, sí, en combinación lineal algunos vectores, o también pues obtener ciertos vectores para trabajar nuestra matriz, ¿no? O nuestro sistema de ecuaciones, para reducirlo y obtener dos vectores con los cuales obtener el conjunto que refiere al núcleo, en este caso. Otro de los conceptos importantes al momento de trabajar las transformaciones lineales es el recorrido, ¿sale? Igual hace alusión un tanto a
a lo que se define en una función, ¿no? Por ejemplo, en cálculo. Aquí también tenemos lo que sería un recorrido. Entonces, en esta parte del recorrido, pues va a ser bueno, el recorrido de una transformación lineal, ¿sale? Va a ser el conjunto de imágenes, ajá, de los vectores del dominio, en este caso. Entonces, aquí el conjunto de imágenes de los vectores del dominio. Esa es la parte importante. Ajá. Y el recorrido se define de la siguiente forma. Más que nada lo vamos a denotar como la transformación de V, ajá, como si fuera la transformación del espacio vectorial como tal, de donde provienen los vectores que vamos a trabajar. Y va a definirse como la transformación de cada uno de estos vectores, tal que, pues, como lo menciona ahí, cada uno de esos vectores, pues, pertenece al, al dominio, ¿no? En este caso, o al conjunto de origen de nuestra transformación. De igual forma aquí, lo que vamos a hacer para trabajar con el recorrido, primeramente vamos a ver ya en los ejemplos, vamos a obtener lo que es una base. ¿Sale? Ahí vamos a trabajar el concepto de la base de nuestro espacio vectorial y vamos a obtener cada una de las transformaciones de esta base. Ajá. Para a partir de este conjunto, pues obtener lo que sería el recorrido, ¿sale? Entonces, estos dos conceptos pues cumplen algunas propiedades también para lo que sería una transformación ya comprobada o que ya sabemos que es una transformación lineal. La primera de ellas es que pues el vector nulo de nuestro conjunto de origen o nuestro dominio va a ser igual al vector nulo o el vector 0 de nuestro codominio o nuestro espacio vectorial de destino, en este caso, ¿sale? La segunda propiedad que cumple, pues es que el recorrido en este caso, aquí, este es el recorrido, es un subespacio del, en este caso, codominio, ¿sale? El recorrido es un subespacio del codominio. De forma análoga para la propiedad 3, el núcleo, pues es un subespacio de nuestro dominio en este caso, ¿sale? Entonces aquí, núcleo, ¿sale? Esos dos conceptos. Así es como los denotamos. Entonces aquí la siguiente propiedad es lo que les comentaba un poquito, que vamos a utilizar para como método para obtener lo que sería el recorrido de una transformación. Entonces aquí, si tenemos una base, en este caso, que pertenece a lo que sería nuestro dominio, ¿sale? Con n vectores. Entonces, una base, o un conjunto generador de lo que sería nuestro recorrido, va a ser cada una de las transformaciones de cada uno de los vectores de la base de nuestro dominio, ¿sale? Aquí haciendo un poquito la analogía a lo que trabajamos en espacios vectoriales con con lo que era igual un poquito la matriz de transición, ¿no? Que teníamos que era el vector de coordenadas, referido a una base, ¿no? Aquí realmente lo que vamos a tener es la transformación lineal de cada uno de los vectores de la base, ¿sale? Ese va a ser el conjunto que a su vez nos va a dar el espacio generador de nuestra transformación en este caso, ¿no? Aquí, pues simplemente nos dice que es el generador del recorrido de la transformación, ¿sale? Pero, pues, si se dan cuenta. Listo. Y la última propiedad importante para lo que serían igual esta parte del núcleo y el recorrido,
para las transformaciones lineales es que la dimensión de nuestro dominio, en este caso, aquí, ¿sale? La dimensión de nuestro dominio de la transformación lineal va a ser igual a la suma de la dimensión de nuestro recorrido más la dimensión de nuestro núcleo, ¿sale? Aquí. ¿Sale? En este caso vamos a obtener dos diferentes dimensiones, diferentes valores para las dimensiones del recorrido del núcleo. Y al sumarlas nos va a dar la dimensión del espacio vectorial de origen, en este caso de la transformación. Listo. Entonces, no sé si al momento tengan alguna pregunta, alguna duda de estos tres conceptos que les estoy planteando. Sí está más o menos entendido el concepto algebraico. Listo. El primero nos dice Aaron, a ver. Más o menos. A ver, en cuanto a lo primero es ¿te refieres al núcleo, Aaron? Al inciso 1, de las propiedades. Ajá. Ok, aquí, en esta parte, lo que nos dice es que al nosotros hacer la transformación del vector nulo de lo que sería nuestro dominio, en este caso este es el vector nulo, al hacer la transformación lineal del vector nulo de nuestro dominio, nos va a dar como resultado el vector nulo del codominio, ¿sale? Ajá, nosotros ahorita que veamos las transformaciones, vamos a ver igual esta parte, ¿no? Aquí a lo que se refiere, como les comentaba, habíamos trabajado en espacios vectoriales un poquito lo que sería las transformaciones indirectamente cuando hacíamos el isomorfismo. Ajá, si ustedes se acuerdan, teníamos voy a hacer aquí un breve paréntesis, en isomorfismo, ¿sale? Teníamos algo parecido, ¿no? Un f de algo, en este caso, no sé, vamos a ponerlo el más sencillo, de lo que eran los polinomios de grado 2, en este caso, a las ternas en R3. Ajá, teníamos un isomorfismo de ese tipo. Aquí en transformaciones lineales, vamos a tener, en este caso, nuestra función t, que es la transformación. Igual puede ser lo mismo, de los polinomios de grado 2 a las ternas en R3, ¿sale? Ajá, si ustedes se acuerdan aquí en isomorfismo, pues teníamos, ¿no? Que era ax cuadrada más bx más c. Y esto lo podíamos llevar a lo que eran las ternas a, b y c, ¿no? Aquí en transformaciones lineales lo que se hace es decir, que la transformación de lo que sería el espacio vectorial de los polinomios de grado 2 va a ser igual a ABC, ¿no? En este caso. Entonces, refiriendo a la primera propiedad, vamos a decir que la transformación de
0x cuadrada más 0x más 0 va a ser igual al vector nulo de de nuestro codominio, ¿no? En este caso, la transformación del dominio va a ser la transformación del vector nulo de nuestro dominio va a ser el vector nulo en nuestro codominio también, ¿sale? Básicamente es lo que nos dice esa primera propiedad. Entonces aquí si lo vemos, tenemos el vector estado de esta forma en la estructura del polinomio de segundo grado. Y ya cuando se hace la transformación, lo tenemos como si fuera una terna al final del día, ¿no? Entonces prácticamente es eso es lo que nos menciona esa primera propiedad, ¿sale? Aquí ya después, ahorita que ya veamos los ejercicios, por ejemplo, para la segunda propiedad, trabajamos igual en espacios vectoriales, igual un tipo de espacios vectoriales que eran, podríamos decirlo, que un subespacio de R3, ¿no? Podríamos tener, por ejemplo, un cierto espacio vectorial definido de la siguiente forma. Como les decía también en esta parte de isomorfismo, como A menos C, ¿no? Por ejemplo. Entonces teníamos, por ejemplo, un cierto espacio vectorial así. Entonces aquí, por ejemplo, podríamos tener una transformación lineal con este espacio vectorial. Entonces podríamos tener una transformación, por ejemplo, en este caso, de sería de igual los polinomios, en este caso el espacio vectorial A, ¿no? Entonces aquí, redefiniendo esa transformación, vamos a tener que sería ax cuadrada más bx más c, y esto tiene que ser igual a b, a menos c, ¿no? Entonces tendríamos un tipo de transformación de este tipo. Aquí lo interesante, pues habría que primero que nada, verificar que esa transformación pues se cumple, ¿no? Que sea una transformación lineal para poder decir que podemos aplicar, ¿no? Esta forma de transformación, y ya en adelante podríamos a partir de esa verificación pues obtener lo que sería un núcleo, un recorrido, una base también y las dimensiones, ¿no? Y podríamos ver que la suma de las dimensiones del núcleo y del recorrido nos darían la dimensión de nuestro espacio vectorial original, ¿sale? Y se cumpliría. Pero vamos a verlo ahorita ya en los ejemplos. Entonces, ¿no tienen duda hasta el momento? Creo que no, profe. ¿No? Sale. Bueno, entonces, pues vamos a los ejemplos directamente. Entonces, primero que nada, pues vamos a comenzar probando ciertas transformaciones para ver si son lineales, ¿sale? Aquí igual haciendo uso, primero que nada, de las dos propiedades iniciales, ¿no? El principio de superposición y el principio de homogeneidad, ¿sale? Entonces, el primer ejemplo nos dice, determine si la transformación T del espacio vectorial P al espacio vectorial D es lineal, en este caso donde P pues es el conjunto de los polinomios de primer grado, podríamos decirlo así, con elementos en los reales, y en este caso D va a ser el conjunto de las matrices diagonales, ¿sale? En este caso igual con los elementos en los reales. Y aquí nos plantea algo importante. Va a haber algunos casos donde no se plantee como tal esta forma, sino se plantee como se los ponía aquí arribita, ¿no? En esta parte. Nos lo van a plantear más comúnmente de esta forma, ¿no? La transformación. Aquí tenemos una forma diferente. Aquí nos dice que la transformación de F va a ser de la forma tal, en este caso en forma de matriz, donde tenemos dos particularidades. Vamos a tener F0 y F1, ¿sale? En este caso, para toda F que pertenece a nuestro dominio, ¿sale?
Entonces aquí primero que nada hay que entender a qué se refieren estas cuestiones, ¿no? Como les decía, aquí nos definieron nuestro dominio como P, ¿no? ¿Sale? Podríamos decir que esto es parecido a lo que sería el espacio vectorial P1, ajá, que hemos trabajado. Pero aquí nos lo definen solo como P, de una manera como sutil para decirnos que en realidad más que un polinomio son funciones, ¿sale? Aquí lo que sería ax más b es una función, ajá, son rectas. Entonces, por eso que en la transformación nos ponen f de 0 y f de 1, ajá. Entonces, cuando trabajemos aquí al hacer la transformación, vamos a evaluar, cuando hagamos cada una de las transformaciones, f en 0 y f en 1, ¿sale? Para obtener los elementos de la matriz para esta transformación. Al final del día, si se dan cuenta, la estructura de lo que sería nuestro codominio sí corresponde a la estructura de D, que es nuestro espacio vectorial destino. Ajá. Solo va a tener valores en lo que sería la diagonal principal, ¿correcto? Entonces ahí ya no hay problema. Sí podemos seguir trabajando lo que sería nuestra transformación lineal. Bueno, la verificación de la transformación lineal. Entonces, primero que nada, vamos a verificar la superposición. Entonces aquí vamos a escoger dos vectores de lo que sería nuestro dominio, ¿sale? En este caso. Entonces vamos a tener que va a ser A1 de X más B1 y F de 2 igual a 2 de X más B2, ¿sale? Entonces aquí ya especificamos los vectores del dominio. Y con esto es lo que vamos a trabajar nada más en este caso. Y entonces, primero que nada vamos a decir que la transformación, si se acuerdan, nos dice que va a ser bueno, en este caso f de 1 más f de 2 va a ser igual a la transformación de f de 1 más la transformación de f de 2. Esa es la definición de lo que es el principio de superposición, ¿sale? Entonces, vamos a tener que va a ser t de A1x más B1 más, en este caso, A2 por x más B2. Y esto tiene que ser igual a la transformación de A1x más B1 más la transformación de A2 de x más B2. ¿Sale? Entonces, ya que tenemos esto, pues vamos a desarrollar. Entonces, vamos a tener que la transformación de A1 más A2 por x más B1 más B2. ¿Sale? Y esto va a ser igual a, aquí podemos aplicar pues directamente lo que sería ya la transformación de cada uno de los vectores. Entonces vamos a tener que va a ser, en este caso, A1 por 0 más B1, 0, 0, y aquí en este lado vamos a tener que va a ser A1 por 1 más B1, ¿sale? Y esto más la transformación de lo que sería A2 por 0 más B2, 0, 0, A2 por 1 más B2, ¿sale? Aquí para que no les genere duda, acordémonos que f de 0, bueno, f de 1 de 0 va a ser, en este caso, A1 por 0 más B1, ¿no? Y f1 de 1, bueno, f de 1 evaluado en 1
va a ser A1 por 1 más B1, ¿sale? Más B1, ¿sale? Así es como se obtiene esta transformación. Entonces, finalmente, pues vamos a tener lo siguiente. Entonces, podemos transformar ya lo que sería nuestra, nuestra parte izquierda. Entonces, aquí nos va a quedar como A1 más A2 por 0 más B1 más B2. 0, 0, A1 más A2 por 1 más B1 más B2, ¿sale? Y esto, pues, va a ser igual, en este caso, a lo que sería B1, 0, y de este otro lado, A1 más B1. Y esto más la matriz B2, 0, 0, A2, B2. Ya simplificando, nos va a quedar de la siguiente forma. Entonces nos queda aquí B1 más B2, 0, 0, A1 más A2 más B1 más B2, ¿sale? Esto va a ser igual a B1, en este caso A1 más B1 más A2 más B2, ¿sale? Y si se dan, hemos obtenido prácticamente lo mismo, ¿sale? Entonces aquí, y listo. No sé si tengan duda de esta parte. Bueno, creo que no. Entonces aquí ya, haciendo esta verificación, pues hemos obtenido que sí cumple la superposición. Entonces podemos proceder a verificar lo que sería este principio de homogeneidad, que es la propiedad 2. Y aquí lo mismo, nos dice que la transformación lineal, en este caso, de vamos a tomar f de 1, por un escalar, va a ser igual a ese escalar por la transformación de f de 1, ¿sale? Entonces, vamos a tener aquí, sería alfa que va a multiplicar a 1 de x por x más b1, y esto va a ser igual a alfa que multiplica a la transformación de a1 por x más b1. Entonces, aquí vamos a tener que va a ser a1 de x, alfa por x, más alfa por b1. Digo, sí, alfa por b1. Que esto va a ser igual a alfa, que va a multiplicar a lo que sería aquí a1 por 0 más b1, 0, 0, a1 por 1 más b1. ¿Sale? Entonces, ahora aplicando la transformación al lado izquierdo, nos va a quedar como
A1 alfa 0 más alfa B1 0, 0, A1 alfa por 1 más alfa por B1. De este otro lado vamos a tener que va a ser alfa por B1, 0, 0, alfa por A1 más B1. Ya simplificando nos queda alfa B1, 0, 0, alfa A1 más alfa B1. De hecho aquí me falta. Alfa B1, 0, 0. Y aquí alfa A1 más alfa B1. ¿Sale? Y son iguales. En este caso. Y si cumple. ¿Sale? Aquí pues llegamos a lo mismo, ¿no? Se verifica la segunda propiedad, entonces por lo tanto se cumple. Entonces, por lo tanto, T, en este caso, de P a D, sí es una transformación lineal, ¿sale? Y prácticamente, pues ese es todo el método para verificar que sea una transformación lineal. No sé si tengan dudas hasta esta parte. No, profe, por el momento no. ¿No? Sale. Entonces, bueno, aquí ya terminamos ese primer ejemplo. Ahora bien, vamos pues a abordar el siguiente. Entonces aquí nos dice, determinar para las siguientes transformaciones, si estas son pues transformaciones lineales, ¿sale? Entonces tenemos dos transformaciones. En este caso, podremos decir que pues ambas transformaciones son de R2 a R2. Bueno, la primera es de R2 a R2, ¿sale? Y la segunda en este caso es una transformación de R3 a R3, ¿sale? Ahí, como les decía, podemos tener, aunque sea diferente en este caso, la parte derecha, podemos decir que de cierta manera la estructura pues es de R2. Sería como un subespacio de, de lo que sería el espacio vectorial R2, ¿sale? Claro, igual siempre se cumple igual esta cuestión de que sea una transformación lineal. Entonces, vamos con la primera. En este caso, pues, la superposición. Entonces, aquí vamos a tener dos vectores. X1, Y1 y X2, Y2. ¿Sale? Aquí dos vectores, acuérdense, siempre vamos a elegir primero dos vectores de nuestro dominio. Ajá, en este caso el dominio es la parte que está dentro de nuestra transformación lineal, ¿sale? Esta es la estructura de lo que sería nuestro dominio. Entonces, a partir de estos otros, elegir vectores de ese dominio. Y bueno, entonces, para la superposición vamos a decir que, en este caso, X1, Y1 más X2, Y2 va a ser igual a la transformación de X1, Y1 más la transformación de X2, Y2. ¿Sale? Entonces, primero que nada, del lado izquierdo, pues vamos a sumar cada una de nuestros pares ordenados.
x1 más x2, coma, y1 más y2. Y aquí, pues, rápidamente vamos a aplicar cada una de las transformaciones. Y entonces va a ser 2x1 más, en este caso, coma, y1 más 1 más 2x2, coma, y2 más 1. ¿Sale? Entonces, ya que tenemos esto, ahora vamos a aplicar lo que sería la transformación lineal en del lado izquierdo, ¿sale? Profe, Ajá. aquí de dónde sale el 2, ahí ya me perdí. Ah, Es- este 2 de aquí sí, exacto. viene de esta parte de lo que es la parte derecha, o bueno, la estructura de nuestro codominio. Ajá. En este caso, nuestra transformación nos dice que vamos a transformar pares ordenados de nuestro dominio en R2, y estos se van a transformar en pares ordenados de un subespacio de R2, de esta forma, ¿no? La forma que tienen estos pares ordenados es que es el doble de X, y en lo que sería la primera, el primer elemento, y en el segundo término vamos a tener que va a ser Y más 1, ¿sale? Ajá, o el segundo elemento más 1. Entonces de ahí proviene ese 2, ¿sale? Ok, gracias, profe. Sí, no, ¿de qué? Sí, hay que tener muy en cuenta estas dos partes, ¿no? También, para facilitar esta cuestión, a esta parte se le conoce como regla de correspondencia, ¿sale? Antes de que se me olvide. Ajá. La parte derecha en nuestra transformación siempre va a ser la regla de correspondencia. Si ustedes visualizan cómo es la estructura que tiene esta cuestión de la transformación, y la definición que les comentaba, es una función al final del día, igual que en isomorfismo. Entonces aquí podemos decir, si es la transformación, por ejemplo, aquí de x, y, o podríamos decir es la función x, y, ¿no? Es como una función, la función x, y, donde pues la regla de correspondencia, en este caso, pues es 2x, y más 1. Ajá. Esa es su regla de correspondencia. Como le decía, esto viene dado de la definición igual de funciones. Ajá, entonces, a esta parte, bueno, la estructura de la parte derecha de lo que sería nuestro codominio es la regla de correspondencia de la transformación lineal. Ajá. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sale? Como hemos ya venido trabajando, una cuestión importante es que cada expresión algebraica pues tiene sus elementos, ¿no? Tiene sus partes, cada uno de sus términos. Entonces, para las transformaciones del lado izquierdo, pues tenemos lo que sería la función de transformación, y del lado derecho la regla de correspondencia, ¿sale? Más adelante, de hecho, vamos a trabajar eh, con un concepto que se llama la matriz de correspondencia igual para una transformación lineal. Y a partir de este concepto vamos a obtener también la regla de correspondencia de una transformación. Ajá, a partir de eso podemos obtener una regla de correspondencia, si no la conocemos. Este es un concepto análogo a lo que era la matriz de transición y el vector de coordenadas, ¿sale? Entonces, es un pequeño paréntesis. Pero sí, hay que tener mucho cuidado con esto. Acuérdense, es la regla de correspondencia. Es a donde nos dirigimos, ¿no? En este caso, es nuestro destino. Ajá, el origen, pues es los vectores de nuestro dominio, y el destino son las imágenes o los vectores de nuestro dominio, ¿sale? Y bueno,
Entonces aquí ya obtuvimos la transformación del lado derecho para cada uno de los vectores. Ahora hay que obtener la transformación de la suma de estos dos vectores. Y vamos a tener lo siguiente. En este caso, nuestro par ordenado va a ser 2 por x más x1 más x2, coma. En este caso, y1 más y2 más 1. Y haciendo la suma aquí, vamos a tener que va a ser 2x1 más, en este caso, 2x2, coma, y1 más 1, más y2 más 1, ¿sale? Del lado izquierdo lo podemos dejar así y podemos factorizar en lo que sería el lado derecho. Entonces, nos va a quedar 2x1 más x2, coma, y1 más y2 más 1. Y esto va a ser igual a 2 por x1 más x2, coma, y1 más 1 más y2 más 1. ¿Sale? Y entonces aquí podemos observar que no se cumple. ¿Sale? Aquí es diferente. Entonces, son diferentes. Por lo tanto, no cumple. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, vamos a decir que, por lo tanto, la transformación, en este caso, xy igual a 2x más y más 1, no es una transformación lineal. ¿Sale? Entonces, no sé si hasta esta parte tengan duda de este ejercicio. Aquí, de hecho, podemos dejarlo hasta esta parte sin verificar la siguiente. Aquí ya no hay problema. Creo que ya hemos trabajado muchas verificaciones. Aquí ya con que no cumpla superposición o homogeneidad, con cualquiera de las dos, pues ya decimos, ¿no? Aquí sí hubiera cumplido esta, pero la otra no, pues ya decimos que no. Pero aquí con que la superposición no se cumpla, pues ya podemos decir que no es una transformación lineal. ¿Sale? Igual podría que suceder que la homogeneidad sí la cumple, pero aunque la cumpla, como ya no cumple la superposición, pues ya no es necesario proseguir, ¿vale? Y pues no es una transformación lineal al final del día. Entonces, no tienen dudas, vamos a verificar la siguiente. Listo. Entonces, 2. Igual superposición. Entonces, para esta parte, vamos a tener x1, y1, z1 y x2, y2 y z2, ¿vale? Entonces aquí nos dice que la transformación de x1, y1, z1 más x2, y2, z2 va a ser igual, en este caso, a la transformación de x1, y1, z1 más la transformación de x2, y2 y z2, ¿sale? Por separado. Entonces vamos a tener aquí que va a ser
la transformación de x1 más x2, y1 más y2, z1 más z2. ¿Sale? Y esto va a ser igual a la transformación. De hecho, aquí ya la podemos aplicar. Esto va a ser igual a x1, y1, 0. Si no mal recuerdo. Más en este caso, x2, y2, 0. ¿Sale? Entonces ahora aplicando la transformación en nuestro lado izquierdo, vamos a tener que va a ser x1 más x2, y1 más y2, 0. Y esto va a ser igual a x1 más x2, y1 más y2, 0. Entonces aquí son iguales. Por lo tanto, sí cumple. Listo, entonces vamos a verificar la segunda propiedad. El principio de homogeneidad. Y pues nos dice que la transformación de un escalar por, en este caso, alguno de los vectores, va a ser igual a ese escalar multiplicando a la transformación de dicho vector. ¿Sale? Entonces aquí vamos a tener que va a ser la transformación de alfa por x1, alfa por y1, alfa por z1. Esto va a ser igual a alfa que multiplica a x1, y1, 0. Entonces aplicamos la transformación del lado izquierdo y nos queda como alfa por x1, alfa por y1, 0. Listo, finalmente como alfa por x1, alfa por y1 y 0. Entonces son iguales. Por lo tanto, sí cumple. ¿Sale? Y por lo tanto, de hecho aquí, aquí se me fue. Es costumbre. Pero, bueno, aquí igual hay que acostumbrar. No siempre va a ser T. ¿Sí? Entonces, aquí la costumbre. Profesor, ¿lo podía repetir? Es que se le cortó. Claro. Aquí, bueno, me equivoqué. La transformación en este caso se llama S, para este segundo ejemplo. Aquí igual tener mucho cuidado con eso. Por lo particular, en la mayoría de los ejercicios, pues se pone T, ¿no? Es como la manera, ¿cómo decirlo? Como se acostumbra, ¿no? Nombrar a la transformación. Pero como les digo, la transformación es una función como tal, entonces la función lo podemos nombrar como, como nosotros queramos, ¿no? Entonces, en este caso, nuestra función de transformación para el segundo caso es S. Ajá, entonces aquí es S. Entonces aquí ya, cuando pongamos lo de la transformación, vamos a decir que la transformación S, esta va a ser otra forma de decirlo. Entonces vamos a decir, por lo tanto, S sí es una transformación lineal, ¿sale? Esta es otra forma de notar, ¿no? La validez de la transformación. Podemos hacerlo de tres diferentes formas. Una es esta, la otra fue como la había puesto, como viene dada la transformación.
Y la otra, como en el primer ejemplo, ¿no? Donde tenemos que es como lo define bueno, valga la redundancia, la definición de la transformación lineal, ¿no? En este caso. Entonces, cualquiera de las tres formas es válida para decir que la transformación lineal se cumple, ¿no? Está verificado. ¿Sale? Entonces, no sé si hasta el momento tengan duda de esta parte. No, profe. ¿No? Esta parte está sencillo. Realmente, como les digo, ya después de trabajar todo espacios vectoriales, hacer las verificaciones, pues es un tanto simple, ¿no? Un tanto también repetitivo. Como les digo aquí, lo importante igual, y en espacios vectoriales y en grupos y campos, es tener muy en cuenta la regla de correspondencia, ¿no? Como les decía inicialmente. Entonces, siempre hay que tener en cuenta la regla de correspondencia para verificar que estamos haciendo bien la transformación, ¿no? Que estamos aplicando la transformación. Y sí, de hecho, estos conceptos, como les decía, de hecho, la parte, como les comentaba, de la propiedad de cerradura que trabajamos en grupos y campos, por ejemplo, y para todos los conjuntos, que muchas veces se obvia, ¿no? Muchas veces en algunos cursos los profesores obvian esa propiedad, ¿no? Porque dicen, se cumple, ¿no? Es casi por default que se cumple. Pero como les decía, esta propiedad de cerradura tenía mucho impacto más adelante, ¿no? En este caso, son estos dos principios, ¿no? El principio de homogeneidad y el principio de superposición, ¿no? Y que, como mencionan también en el chat, es el principio para obtener bueno, verificar que un espacio es un subespacio, ¿no? En este caso, o que un conjunto es un subespacio vectorial, también esa parte. Entonces, como les mencioné, es muy, muy importante, ¿no? A pesar de que es muy repetitivo, pues esas dos propiedades son básicas, ¿no? Para el trabajo de espacios vectoriales y en este caso de transformaciones lineales. ¿Sale? Y bueno, sí, cuando trabajen los ejercicios, tengan muy, muy, muy claro cuál es su dominio, cuál es su codominio en este caso. Recuerden que el dominio es el espacio vectorial de origen y el codominio es el espacio vectorial de destino, ¿sale? Y si lo vemos como funciones, pues acuérdense que es igual aquí, ¿no? La función de transformación, como en esta parte, la función de transformación S de X, Y, Z, es esta, y la regla, pues, de correspondencia es el vector o la imagen en el espacio vectorial de destino, ¿sale? Entonces aquí, muy importante la parte derecha, la regla de correspondencia. Ajá, hay que tenerla muy en claro. Si ya hacen un poquito esta analogía, como les decía, con funciones, yo creo que el trabajo es más rápido, ¿no? Entonces, es como decirle, aquí en nuestra función de transformación vamos a ingresar un cierto valor y nos va a regresar otro, ¿no? En este caso, ingresamos un valor y nos va a retornar otro para esta cuestión, ¿no? Como les digo, es como una función, la transformación lineal, en este caso. Solo que, pues aquí, si ya no estamos trabajando con valores como tal, estamos trabajando algebraicamente. Aquí entonces vamos a ingresar un vector y ese vector que ingresamos a nuestra función de transformación nos va a arrojar como resultado otro vector, ¿sale? De diferente forma, sí, de misma estructura, pues posiblemente también, pero si no, pues puede ser de diferente estructura y diferente tipo de vector, ¿no? ¿Sale? Pero siempre eso sí, aquí lo que sí hay que tener muy en cuenta es que a pesar de que ingresamos un cierto vector, los elementos de ese vector, al menos algunos se van a mantener en el resultado, ¿sale? Al menos algunos van a ser parte de la imagen de nuestro codominio. Ajá, no necesariamente todos, pero la mayoría van a tener la estructura con elementos de nuestro dominio en este caso, ¿no? O nuestro espacio vectorial de origen. Hay que tener muy, muy en cuenta esa parte, ¿sale? Entonces, si no tienen dudas, vamos a ver un ejemplo ahora de núcleo.
Listo. Y de hecho aquí pues sí ya vamos a trabajar con subespacios, ¿no? Aquí como tal no hay que verificarlo porque si ya trabajamos la parte de saber si es una transformación lineal o no, pues ya no es necesario buscar si el núcleo, por ejemplo, o el recorrido es un subespacio. Ya solamente podemos trabajar en obtener el núcleo, el recorrido, dependiendo sea el caso. Y pues ya por las propiedades que trabajamos inicialmente, que revisamos al inicio de la clase, pues sabemos que el núcleo, por ejemplo, es un subespacio de, en este caso, nuestro dominio, ¿no? Ahí vamos a obtener esta cuestión, ¿sale? Entonces, el siguiente ejemplo nos dice, vamos a determinar el núcleo de lo que sería nuestra transformación lineal, ¿sale? Entonces, vamos rápidamente al concepto para retomar esta cuestión. Entonces, aquí, primeramente, pues nos dice, ¿no? Les decía esta parte. Esta es la cuestión importante en cuanto al núcleo. Vamos a tener la transformación de un cierto vector, en este caso de nuestro dominio, y lo vamos a igualar a lo que es el vector nulo de nuestro codominio. Entonces, regresando, aquí, para obtener el núcleo, va a ser la transformación lineal de un vector esto igualado al vector nulo, ¿sale? De nuestro codominio. Bueno, aquí sí no le voy a poner codominio. Entonces aquí vamos a tener que va a ser en este caso, ¿cómo decirlo? De hecho aquí va a ser directo. Aquí va a ser ax cuadrada más bx más c. Bueno, sí es la transformación, olvídenlo. La transformación lineal, en este caso de un vector, vamos a tomar la estructura como tal de nuestro dominio, en este caso que es un polinomio de grado 2, y lo vamos a igualar a lo que sería el vector nulo de nuestro codominio, ¿sale? El vector nulo de nuestro codominio es la matriz de puros ceros de orden 2, ¿sale? Aquí sí lo podemos ver, en nuestro codominio la transformación nos dice que es una matriz de 2 por 2, ¿sale? Como les decía, igual hace un momento, está transformación matricial, en este caso, tiene elementos, bueno, sus elementos están compuestos, valga la redundancia, de los elementos de la estructura de nuestro polinomio, en este caso, ¿no? Está en términos de A, B y C, ¿sale? Entonces, este es el planteamiento inicial para obtener lo que sería nuestro núcleo, ¿sale? El núcleo de nuestra transformación. Entonces, lo que vamos a hacer aquí va a ser aplicar la transformación del lado izquierdo para el vector. Entonces, nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a tener que va a ser A más B, B menos C, A menos C y B más C. Y esto va a ser igual al vector nulo. Listo. Entonces, ya que tenemos esta igualdad, nosotros podemos obtener ecuaciones de aquí. Ajá, vamos a igualar elemento a elemento. Entonces, A más B va a ser igual a 0. B menos C va a ser igual a 0. A menos C va a ser igual a 0. Y B más C va a ser igual a 0. O sea, aquí igual podemos decir que tenemos un sistema de ecuaciones. Pero pues dicho sistema de ecuaciones es muy simple en este caso. Entonces, aquí lo recomendable sería buscar qué ecuaciones nos facilitarían el trabajo para obtener
los valores de A, B, C en este caso, para conocer qué valores o qué vectores permanecen, o en dado caso, pues obtener los valores de cada una de los elementos, y en esa cuestión, pues obtener lo que sería nuestro conjunto, ¿no? O nuestro núcleo. Entonces de aquí podríamos tomar, por ejemplo, B más C, y de aquí podríamos despejar y sustituirlo en alguna de las ecuaciones, o A menos B también podríamos tomarla, cualquiera de los dos. Aquí, si se dan cuenta, tenemos dos ecuaciones con las cuales podríamos trabajar que tienen los mismos elementos, que serían estas dos. Entonces podríamos trabajar con estas dos ecuaciones para obtener sus valores. Entonces aquí, con estas dos, podemos hacer una suma de ecuaciones. Y rápidamente, ¿no? De hecho aquí, sumando, eliminamos lo que sería C y nos queda que B es igual a 0. ¿Sale? Si la sumamos. Bueno, aquí 2B. Y ya despejando, pues nos queda B igual a 0. ¿Sale? Y ya que tenemos esto, pues podemos sustituir en cualquiera de las otras ecuaciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, si tenemos B igual a 0 y sustituimos en A más B, entonces aquí nos queda A más 0 igual a 0. Entonces, por lo tanto, A es igual a 0. Y ya sustituyendo, por ejemplo, en la otra ecuación de A menos C, vamos a tener que 0 menos C va a ser igual a 0, menos C es igual a 0, ¿no? Por lo tanto, pues C es igual a 0. Y aquí hemos obtenido, pues, los valores de los tres elementos de de la estructura, ¿no? En este caso, de cualquiera de las dos, tanto de la matriz como del polinomio. Entonces, en este caso, vamos a decir que el núcleo de nuestra transformación, ¿sale? Es el conjunto 0x cuadrada más 0b más 0. ¿Sale? Para este caso, pues, como dice la definición, es un conjunto de vectores, que se refiere en este caso al dominio, tiene la estructura del dominio, tiene que tener la estructura del dominio, en este caso. Para esta cuestión, pues no va a ser como tal un conjunto amplio, simplemente va a ser un solo vector, pero al final del día, este vector puede ser un solo conjunto, puede ser un conjunto como tal. Entonces, lo dejamos expresado así, ¿sale? En este caso, el vector nulo de lo que sería nuestro dominio es el núcleo de esta parte también, ¿sale? Y de hecho corresponde. De hecho, otra forma de ver lo que sería el núcleo de un espacio vectorial, también es verlo como el vector nulo. Por lo particular, el vector nulo es el núcleo de algunos espacios vectoriales. Por ejemplo, en este caso, para lo que sería R2, ¿sale? El núcleo de una transformación con R2 va a ser el vector nulo, ¿no? De R2, por ejemplo. Si lo vemos en 3 dimensiones, en este caso R3, el núcleo de R3 va a ser igual el vector nulo de R3, ¿sale? O el origen. Y así podemos tener varios, ¿no? En cierta cuestión. Aquí, por ejemplo, pues son los polinomios de grado 2, pues igual es correcto decir que se cumple, ¿no? Claro, aquí pues la transformación igual lo orientó a esta parte, ¿no? A obtener que nos diera el vector nulo también del dominio, ¿no? Trabajando con el codominio. Entonces, fue válido.
para esta parte. No sé si tengan dudas hasta el momento. Profe, ¿le podría subir tantito al apunte, por favor? Claro. ¿Ahí está bien? Sí, ahí está bien, gracias. Sale. Entonces, ¿alguien más no tienen dudas, no tienen preguntas? ¿Sí va quedando claro? Sí, profe. Ya lo puede mover, gracias. Sí, sale. Listo. Entonces, pues, vamos a ver un ejemplo un poco ya más completo, ¿sale? Ya es de este tipo van a ser los ejemplos bueno, los ejercicios que ustedes van a trabajar. De hecho, ahora que me acuerdo, de lo último de espacios vectoriales no les dejé reto. Entonces les voy a subir este reto de esa parte para que lo practiquen. Sí, está bien. Esa cuestión. Entonces, el siguiente ejemplo nos dice lo siguiente. Nos dice, para la transformación, en este caso T, que va a ser de R3 a P1, ¿sale? Cuya regla de correspondencia es la siguiente, ¿no? En este caso, nuestra regla de correspondencia, acuérdense, es que, pues la transformación, nuestra función de transformación para los vectores o las ternas de R3 va a ser igual a, en este caso, A más B por X más A menos C, ¿sale? Aquí, de hecho, la parte importante es esta, ¿no? Como les decía, vamos a ingresar vectores de R3 y como resultado vamos a obtener polinomios de grado 1, ¿sale? Acuérdense también de esta parte. Hay que familiarizarnos un poquito con los principales espacios vectoriales, ¿sale? P1, P subíndice 2, R3, R2, C2, ¿no? Por ejemplo, con los complejos, las matrices, ¿no? M2, por ejemplo, cuando es M2, ahí ya se denota que son matrices cuadradas de orden 2. Entonces, es como los principales que se llegan a trabajar. ¿Vale? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Para saber, pues, cómo operar y también cuando lleguemos a trabajar con las bases, ¿no? Para saber qué base tomar. Es importante, pues, conocerlo. Entonces, aquí primero que nada nos pide determinar si es una transformación lineal, nuestra función t. Nos dice ver el núcleo y el recorrido. Y también nos dice obtener una base y la dimensión del núcleo y del recorrido. ¿Sale? Como les digo, este ya es un ejercicio pues más completo. Entonces, el primero, pues vamos a verificar superposición, ¿no? Entonces vamos a tomar de igual forma dos vectores de nuestro dominio primero. ¿Sale? Y vamos a aplicar la transformación en la suma conjunta de estos dos vectores. Y esto pues tiene que ser igual a la transformación de cada uno de los vectores. ¿Sale? Entonces, para esta parte sumamos primeramente A1 más A2, B1 más B2, C1 más C2. ¿Sale? Aquí directamente pues ya podemos aplicar la transformación. Nos quedaría A1
más B1 por X más, en este caso, A1 menos C1. Listo. Y esto va a ser igual, bueno, a esto le vamos a sumar, mejor dicho, A2 más B2 más A2 menos C2 en este caso. Y del lado izquierdo podemos aplicar ya la transformación. Nos va a quedar como A1, A2 más B1 más B2, en este caso por X, más A1 más A2 menos C1 más C2. ¿Sale? Esto va a ser igual. Aquí sumando términos iguales, nos va a dar como A1 más B1 más A2 más 2 por X, más en este caso A1 menos C1 más A2 menos C2. ¿Sale? Entonces, del lado izquierdo podemos dejarlo así. Y esto va a ser igual a A1 más B1. Bueno, aquí podemos juntar términos. Aquí factorizamos el signo para C1 y C2 en la parte derecha. Entonces nos queda C1 más C2, ¿sale? Entonces aquí son iguales. Y por lo tanto sí cumple, ¿no? Profe, y ese paso para juntar ¿se pudo haber hecho en el anterior? O Sí, sea, es claro que que yo sí. había visto como juntar a 1 más a 2. Ah, ok. Sí, es posible, sí. Ustedes ya pueden simplificar aquí ya lo más que puedan, sí, sin problema, ¿sale? Siempre y cuando no se vea como magia, pero sí, sí es posible, ¿sale? De acuerdo, profe. Listo. Entonces aquí pues ya cumple la primera propiedad y está correcto. La siguiente. Entonces vamos a verificar homogeneidad. De hecho, bueno, algo que sí no, casi no lo recomiendo porque es luego se llegan a ustedes a confundir porque pues tenemos varias literales, varias operaciones también. Algunos lo que hacen es trabajar las dos propiedades de jalón, ¿no? Ahorita les voy nada más a plantear cómo sería y ya el desarrollo, como les digo, es un poquito más engorroso, pero es posible trabajar las dos propiedades en un solo desarrollo. Ajá, a veces sí les simplifica pues la verificación. Más que nada porque pues ya no tienen que estar escribiendo la primera, luego la segunda, ¿no? Entonces, se ahorran ciertos pasos. Pero como les digo, es un poco más engorroso y nos puede provocar un poquito más de error, ¿no? Si llegamos a operar algo mal. Entonces, casi no lo recomiendo, pero si ustedes se sienten fuertes y cómodos, pueden hacerlo totalmente. Como les digo, ahorita nada más terminando esta segunda, propiedad, les planteo cómo sería ese procedimiento y el desarrollo, si gustan, ustedes lo hacen de tarea moral. ¿Sale? Bueno, entonces aquí, para homogeneidad nos dice que va a ser la transformación de un escalar por un vector en este caso. Y esto tiene que ser igual al escalar por la transformación de ese mismo vector.
Entonces aquí vamos a tener que va a ser alfa A1, alfa B1, alfa C1. ¿Sale? Y de este lado va a ser alfa que multiplica a A1 más B1 por X más A1 menos 1. ¿Sale? Entonces de este lado vamos a tener que va a ser alfa A1 más alfa B1 por X más alfa A1 menos alfa C1. Y esto va a ser igual a alfa que multiplica a A1 más B1 por X más alfa que multiplica a A1 menos C1. Que bueno, queda muy pegado. Entonces, alfa que multiplica a A1 menos C1. ¿Sale? Entonces aquí lo que conviene es, pues, del lado izquierdo factorizar lo que sería alfa. O igual podemos del lado derecho, pues, multiplicar alfa por cada elemento. Cualquiera de las dos, pues, es correcto. Para comodidad, pues, vamos a factorizar ahora mejor del lado izquierdo. Entonces vamos a tener alfa que multiplica a A1 más 1 por X más alfa que multiplica a A1 menos C1. Esto va a ser igual a alfa que multiplica a A1 más B1 por X más alfa que multiplica a A1 menos C1. ¿Sale? Entonces aquí pues son iguales. Por lo tanto, sí cumple. Y por lo tanto, T es una transformación lineal. ¿Sale? Listo, entonces aquí como paréntesis. ¿Sale? El planteamiento, en este caso, para verificar pues las dos propiedades es el siguiente. Igual vamos a, una disculpa, vamos a tomar en cuenta dos vectores. Sale en este caso igual A1, B1, C1 y A2, B2 y C2 y alfa, ¿no? En este caso. Entonces va a ser de la siguiente forma. Va a ser la transformación lineal, en este caso, de alfa que multiplica a A1, B1, C1 más A1 más bien A2, B2, C2, ¿sale? Y esto tiene que ser igual, en este caso, a alfa, que multiplica la transformación del primer vector, más la transformación del segundo vector. ¿Sale? Ese sería el planteamiento para trabajar las dos propiedades en una. Ajá, si se dan cuenta, en lo que es esta parte de aquí, estamos trabajando lo que sería el principio de homogeneidad, y ya en conjunto con la suma del otro vector estamos trabajando lo que es la superposición. Entonces trabajamos las dos operaciones en una y es totalmente válido también. Pero les digo, sí nos ahorramos ciertos pasos, pero luego por estar trabajando el alfa también nos llegamos a confundir a veces, ¿no? Bueno, a mí me pasa, entonces prefiero hacerlo por separado. Pero es totalmente válido trabajarlo de esta manera. Si ustedes se sienten cómodos y se les facilita también, pues pueden trabajarlo de igual forma, ¿sale? Listo. Entonces aquí pues ya
obtuvimos lo que era la verificación si es una transformación lineal o no. Entonces lo que podemos hacer es proceder a obtener el núcleo y el recorrido, ¿sale? Entonces, vamos a tener en el 2, vamos a primero trabajar el núcleo. Entonces, para esta parte del núcleo, pues tenemos, ¿no? Que es un vector de nuestro dominio referido al vector, bueno, igualado al vector nulo de nuestro codominio. ¿Sale? Entonces vamos a tener que es la transformación lineal, en este caso de A, B y C, que va a ser igual a lo que sería 0x más 0. ¿Sale? En este caso. Aplicando pues la transformación lineal, nos va a quedar que va a ser A más B por X más A menos C. Y esto va a ser igual a 0x más 0. Listo. Entonces aquí pues podemos obtener dos ecuaciones. Entonces vamos a tener que va a ser A más B igual a 0 y A menos C igual a 0. ¿Sale? Y de aquí pues nosotros podemos trabajar igual la suma de ecuaciones. Y nos quedaría, ¿no? En este caso, no, de hecho, ajá, podemos hacerlo y nos quedaría una nueva ecuación. Ajá, ¿están de acuerdo? O lo que podríamos hacer, pues, es también despejar cada una. De hecho, aquí podemos ver a simple vista también una dependencia lineal. Ajá, una dependencia de ecuaciones. De hecho, aquí podríamos decir que B es igual a menos A y que C, en este caso, es igual a A, ¿no? En esta parte. Entonces, como podemos ver aquí, no podemos obtener como tal lo que sería un valor para cada elemento de de la estructura de nuestro dominio, ¿no? En este caso no es como el ejemplo anterior, que decíamos, A vale tanto, B vale tanto y C tanto, ¿no? Bueno, en este caso 0, ¿no? Nos daba que valían 0. Aquí, pues, cada uno de los elementos, pues, depende del otro, ¿sale? Aquí están en dependencia. Entonces, lo podemos dejar así y redefinir nuestro conjunto en este caso, ¿sale? Ya que tenemos que, aquí hay una dependencia, vamos a decir, en este caso, que para la estructura que tenemos, ABC, ¿sale? Que es la estructura de nuestro dominio, aplicando o redefiniendo. Vamos a tener que va a ser A menos A y A, ¿sale? Ese va a ser la estructura de nuestro conjunto, en este caso, para el núcleo. Entonces, nuestro núcleo va a ser el conjunto A, menos A, A, tal que en este caso A, pues igual pertenece a los reales, ¿sale? Y de igual forma, pues ese vector pertenece a lo que sería nuestro conjunto de origen, si se dan cuenta, al final del día. ¿Listo? Aquí, si hubiéramos tenido más ecuaciones, como lo hacíamos en lo que era el conjunto generador,
también, o el espacio generador, pues habría que hacer la matriz, reducirla, y ya que la hemos reducido, pues ponemos igual en combinación lineal, ¿no? En ese caso, pues sería poner igual como A por el elemento, más B por el otro elemento, y dependiendo, ¿no? Si nos quedara, si nos hubiera quedado del tipo, y eso como nuestro vector, ¿no? En ese caso. Y ya definiendo nuestro núcleo, pues nos quedaba, ¿no? Que nuestro vector tal era el siguiente, ¿no? Así como no sé, A, B, A menos B, ¿no? Sería una forma también. Entonces, si hubiéramos tenido más ecuaciones, ¿no? Y hubiéramos trabajado en la matriz. Aquí, pues, fue, como les decía, un sistema de ecuaciones simple, entonces, pues, no hubo mayor trabajo, ¿no? Podríamos despejar y redefinir nuestra estructura del conjunto, ¿no? Listo, entonces, ese fue el núcleo. Ahora vamos a trabajar lo que sería el recto. ¿Sale? Entonces el recorrido, para obtener el recorrido lo que hay que tener en cuenta, como les decía, aquí vamos a buscar una base de nuestro dominio, y a partir de esa base vamos a aplicar transformaciones lineales para obtener lo que sería el conjunto generador, ¿sale? Un conjunto generador de nuestro recorrido, ¿sale? Entonces aquí una base, en este caso, es R3, una base de R3. Aquí para esta cuestión podemos trabajar con la base canónica, ¿sale? Que es la principal para el espacio vectorial de R3. Entonces vamos a tener que va a ser 1,0,0, 0,1,0 y 0,0,1, ¿sale? Podemos trabajar con esta base y de acuerdo con la definición nos dice que el conjunto va a ser cada uno de los vectores de la base de la transformación de cada uno de los vectores de nuestra base. En este caso va a ser así, ¿no? Aquí siendo este B1, este B2 y este B3. Entonces le vamos a aplicar la transformación lineal a cada uno de nuestros vectores para obtener este conjunto. Entonces, va a ser T de B1 va a ser igual a T del primer vector de la base. En este caso va a ser, es A, ¿no? Nada más. Entonces vamos a tener que va a ser, bueno, vamos a poner A más B, X más A menos C, ¿sale? Entonces aquí solamente vamos a sustituir los valores y obtener nuestra transformación. Entonces nos va a quedar que el vector, la transformación del vector 1 de nuestra base va a ser 1 más 0 más 1 más 0, ¿sale? Entonces finalmente nos va a quedar que va a ser X más 1, ¿sale? Ese primer vector. Para el segundo vector vamos a tener que es la transformación del segundo vector de nuestra base. Aquí pues rápidamente igual ya dando valores. Nos va a quedar que 0
más 1 por X más 0 menos 0. Entonces, nuestro vector B2 va a ser X solamente, ¿sale? Y finalmente, nuestro vector B3 en este caso va a ser 0 más 0. Entonces, nuestro vector B3 va a ser menos 1, ¿sale? Entonces, finalmente, nuestro conjunto va a ser X más 1, X y menos 1, ¿sale? Ahí. Esos igual pertenecen a los reales, ¿verdad, profe? Ajá, en este caso sí, estamos trabajando con los reales, ¿vale? Entonces aquí lo que vamos a hacer pues es podemos también ponerlo en combinación lineal o en una ecuación de dependencia lineal, ¿no? Como veíamos también la clase pasada, con una disculpa, con esta parte del Grunskiano para ver la dependencia lineal de funciones, ¿no? De variable real. Si ustedes se dan cuenta aquí, tenemos pues X más 1, ¿no? Podríamos decir, no sé, un alfa por X más 1, un beta por X más un gamma por menos 1, ¿no? Esto igual a 0. Ajá. Podríamos tener una ecuación de dependencia lineal así, pero igual haciendo una cierta analogía como lo veíamos en el caso de las funciones de variable real. Podemos ver aquí a simple vista el conjunto generador, ¿sale? Que pues están en dependencia lineal, ¿no? Hay dependencia lineal de lo que es cada uno de los elementos de nuestro conjunto. Sale aquí, en esta parte, tenemos X más 1, ¿no? ¿Sale? X es el segundo vector de nuestro conjunto y pues uno de cierta manera también. ¿Sale, vale? Aquí podemos decir, si hacemos un despeje, entonces nos quedaría alfa, X más 1, va a ser igual a beta veces X, más bien a menos beta veces X, menos gamma veces menos 1, ¿no? Podemos tener esta igualdad. Ajá. Aquí si nosotros igual usáramos ciertas herramientas algebraicas, podríamos encontrar un valor de alfa, un valor de beta y un valor de gamma que nos dé esto, ¿no? Entonces podríamos al final del día tener X más 1 igual a tantas veces, pues X, tantas veces beta X y tantas veces gamma, ¿no? Y nos quedaría, ¿no? Entonces, aquí igual podemos decir que alfa es diferente de 0, gamma es diferente de 0, beta es diferente de 0, disculpa, y gamma es diferente de 0, ¿sí? Entonces, va a existir un alfa, un beta y un gamma que nos dé esta igualdad, ¿no? Esta dependencia. Y aquí ya podemos ver esta cuestión también de la estructura de nuestro recorrido, por ejemplo. Entonces, para nuestro recorrido, en este caso de R3, el conjunto va a ser AX más B, ¿sale? Tal que pues A y B
pues pertenecen a los reales. ¿Sale? Aquí, no les puse aquí, es dependencia. ¿Sale? Para que se acuerden de esta parte. ¿Listo? Entonces, esa sería la respuesta para nuestro recorrido. Permítanme tantito. Ay, una disculpa. Listo. Entonces, aquí, pues ya cumplimos con esta parte del recorrido. Como lo dice el concepto, original. Ahí El recorrido es un conjunto de en este caso, una disculpa, de lo que sería el codominio de nuestra transformación lineal, ¿sale? Entonces, los vectores que vamos a obtener del recorrido pertenecen al codominio, ¿ok? Entonces, ya que tenemos estas dos partes, podemos proceder al último inciso. Aquí nos piden pues una base y la dimensión de lo que es el recorrido y el núcleo, ¿sale? De nuestra transformación lineal. En este caso, una base para nuestro núcleo va a ser el vector 1,0, menos 1,1. ¿Sale? La dimensión del núcleo, pues es 1. ¿Sale? La base para lo que sería nuestro recorrido, en este caso va a ser X y 1. ¿Sale? ¿Están de acuerdo? A partir de este vector, este conjunto, nosotros podemos obtener lo que sería nuestro conjunto del recorrido en este caso. Entonces, aquí la dimensión del recorrido es 2, ¿sale? Y aquí nosotros podemos aplicar rápidamente la última propiedad de esta parte de las transformaciones lineales. Si se acuerdan, nos dice que la dimensión, en este caso de nuestro dominio, que es R3, va a ser igual a la dimensión de nuestro núcleo sumada a la dimensión de lo que sería nuestro recorrido. ¿Sale? Entonces aquí va a ser la dimensión de R3 va a ser igual a 1 más 2 y la dimensión va a ser 3. Y si nosotros recordamos la dimensión del espacio vectorial de R3, pues es 3. Entonces aquí se cumple. ¿Sale? Debido a que, como está definido el conjunto en R3, tiene 3 elementos, si se acuerdan, ABC. Entonces, igual como les decía, el número de elementos que nos define el conjunto, pues nos dice igual un poquito de la dimensión de ese espacio vectorial. Entonces, al tener 3 elementos, pues también decimos que es de dimensión 3. Entonces se cumple, ¿no? Aquí la dimensión del núcleo y del recorrido, sumadas, pues nos da la dimensión de nuestro dominio, nuestro espacio vectorial. Listo, entonces no sé si tengan duda hasta el momento. ¿Sí quedó más o menos claro esta cuestión? Sí, profe, hasta ahorita todo bien. ¿Sí? ¿No tienen duda, en verdad? Otra cuestión, por ejemplo, bueno, aquí, en esta parte, por ejemplo, de la base, si ustedes, por ejemplo, trabajamos con la base del recorrido, recordemos que con los conceptos de
de lo que es los espacios vectoriales. Aquí a partir de nuestra base nosotros podemos obtener igual el espacio generador, ¿no? Aquí decir que A por el primer vector más B por el segundo vector, en este caso, va a ser igual al vector generador, ¿no? Lo que les decía, ponerlo en combinación lineal. Ajá, igual es más o menos lo que se refiere, lo que me refería arriba, cuando obtuvimos la estructura, ¿no? De nuestro conjunto del recorrido. Es esta parte. Aquí como son ecuaciones más sencillas, pues no hubo tanto trabajo, ¿no? Pero si fueran ecuaciones un poco más complejas, que nos permitiera trabajar una matriz, por ejemplo, de 3×3 o un poco más grande, pues podríamos obtener estos dos vectores, ¿no? Por ejemplo, nada más, este vector de aquí y este otro vector de aquí, y ponerlos en combinación lineal, en este caso con A y B, que son los elementos, y obtener nuestro vector generador. Aquí pues lo podemos ver un poquito más conceptual, ¿no? Un poquito menos algebraico, y decir podemos ver que aquí está como en dependencia lineal, y por lo tanto pues existen los escalares, ¿no? Si ponemos la ecuación de, de dependencia lineal, que sería la combinación lineal de los vectores del conjunto, podemos decir que existe, ¿no? Aquí no importa tanto que los calculemos porque no es tanto el objetivo, ¿no? Simplemente pues conocer, ¿no? Esta cuestión al final del día. ¿Sale? Entonces, ¿no tienen dudas? Creo que no. Entonces, si no tienen dudas, ¿están seguros? El siguiente se los voy a dejar a ustedes. ¿Sale? El siguiente está un poquito más sencillo. De hecho, pues no hay tanto problema porque es del mismo espacio. Aquí no me acuerdo si es el ejercicio 9. Creo que sí es el ejercicio 9, ¿no? Del tema pasado no les dejé ejercicio. Les digo que les voy a subir mejor un reto para esa parte. ¿Sale? Entonces, les dejo como ejercicio. Según yo es el ejercicio 9. Déjenme corroborarlo porque... Este ejercicio es como el último de ahorita, ¿verdad, profe? Exactamente. Sí, es ¿Solicita lo mismo? como el mismo, ajá. Ok, sí, de hecho es el ejercicio 9. Déjenme abrirles esa parte. Entonces, les voy a dejar una semana, por si tienen dudas. ¿Sale? Listo. Entonces, no sé si no tengan dudas igual de los temas anteriores. ¿Alguna cuestión diferente? No sé. Si no tienen dudas, pues nos veríamos la siguiente clase. El reto 2. ¿Cuándo se entrega el reto 2? A ver, vamos a ver. ¿Qué hoy, profe? Te entrego hoy. ¿Cómo les fue con ese reto? A ver, vamos a ver. Ando atorado en el último ejercicio. Yo igual, profe. Ah, pero no tienen dudas, ¿verdad? Pues ahora se ven. Pregunten dudas, pregunten dudas. A ver. Aquí, por ejemplo,
Bueno, voy a ponerle aquí la plumita, a ver. Ejercicio 8. No hay ejercicio 8, sí. Aquí, como les decía, la clase pasada con lo de los números complejos. Según yo le puse editar, pero no me... A ver, déjenme ver. Qué raro. Bueno, aquí con lo de los números complejos, como les había dicho, trabájenlo así como viene, ¿no? Como Z1 y Z2. Si ya requieren ustedes, sustituir valores, pueden sustituirlo de las tres, formas. Aunque, bueno, para suma, acuérdense que solamente podemos sumar números complejos en forma binómica, ¿sale? En multiplicación, pues sí lo pueden hacer de cualquier forma. Entonces, bueno, me decían en el ejercicio 4, ¿verdad? Aquí les dice, sea M el espacio vectorial de las matrices de orden 2, ¿sale? Con elementos en los reales. Y N un conjunto definido como tal, ¿no? Determine si es un subespacio. ¿Solo tienen duda de este? ¿O de algún otro? Yo tengo duda en el 5. En el 5. Ok, si no, ahorita vamos para allá. Entonces, déjenme agarrar una hojita aquí. Entonces, tenemos la matriz AB menos A y B, si no estoy mal. Nos pide determinar que, pues, ese conjunto... Y qué feo. Nos pide determinar que el conjunto es un subespacio de, en este caso, M2, ¿no? Entonces aquí, M2, como les decía, M2 es el subespacio de las matrices cuadradas de orden 2. Entonces aquí simplemente, pues, podemos tomar dos matrices. ¿Sale? Y pues aquí lo único que hay que hacer, pues, es aplicar las dos propiedades que acabamos de ver, ¿no? Bueno, la cerradura, en este caso es la cerradura, entonces vamos a sumarlas, ¿no? Entonces va a ser la primera, pues la cerradura, A1, B1, B1 menos A1, más, en este caso, A2, B2, B2 menos A2, ¿vale? Entonces aquí, pues sumamos elemento a elemento, al final les va a dar una matriz con la suma de cada uno de los elementos y tienen que verificar, pues, que tenga esta estructura. Aquí acuérdense, tiene que pertenecer en el resultado. Ajá, o sea, esta matriz que les va a dar como resultado tiene que pertenecer a N, tiene que tener la estructura del conjunto N, no del conjunto M, del conjunto N. Ajá. Aquí, pues sí, la estructura de la matriz de orden 2 es A, B, C y D. Ahí son 4 elementos. Aquí lo que buscamos, pues, es como tal el subespacio, ¿no? Aquí, como les decía, es un subespacio de M2. Pero este subespacio o este conjunto tiene su propia estructura, ¿no? Su estructura es esta. AB, B menos A. Entonces, al final del día, esta matriz que les dé como resultado tiene que tener esa estructura y entonces si tiene esa estructura vamos a decir que pertenece a N, ¿sale? La matriz pertenece a N, los elementos sí pertenecen a los reales. Ajá, ahí es diferente. Y la superposición, pues simplemente, bueno, en la cerradura para la multiplicación por un escalar, es en este caso así, ¿no? Tomamos cualquiera de las dos matrices y multiplicamos, ¿no? Igual nos va a dar una matriz, en este caso, con la estructura
de n. Entonces igual vamos a decir que pertenece a n. Si los dos resultados que obtenemos pertenecen a n, pues entonces cumple este ejercicio. ¿Sale? Sí, profe. Listo. Entonces, para el 5, ¿en cuál de los dos tienen duda? Yo en el B, profe. En el B. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces aquí tenemos el espacio vectorial y el subespacio en este caso es S. Entonces, 5, inciso B, nos dice que S es el conjunto de las funciones de x cuadrada, tal que, en este caso, f de x cuadrada va a ser igual a f de x y esto al cuadrado. ¿Sale? Si no mal. Sí. Entonces aquí igual ustedes pueden proponer dos funciones. ¿Sale? Ajá, en este caso, pues, decimos que estas dos funciones pertenecen a S, igual que acá, ¿no? Aquí las matrices pertenecen a N. Ajá, las iniciales. Como les recalco esta parte, cuando trabajamos la cerradura, buscamos que los elementos que vamos a tomar van a ser de ese conjunto que vamos a verificar y el resultado tiene que pertenecer a ese mismo conjunto, ¿sale? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es x cuadrada más f de x cuadrada, ¿sale? Y aquí pues tenemos que sumar, ¿no? Aquí nos debería quedar lo siguiente. ¿Sale? Entonces aquí lo que tenemos que aplicar es esta parte de acá. Lo que viene después de la definición. El tal que. Entonces, aquí, habría que, pues, obtener esta parte, ¿no? Que se cumpla también que sea igual aquí ustedes cómo podrían visualizar esto. ¿Están ahí? ¿A qué se refiere, profe? De cómo Ajá, visualizar. esta parte, que se cumpla esta igualdad, porque al final del día es una condición de nuestro conjunto, que en este caso ya que hemos obtenido la suma, pues que se cumpla, que igual la suma de estas, de las funciones, en este caso con x cuadrada, sea igual a la suma de las funciones nada más lineales elevadas al cuadrado. Pero no es la misma, ¿no, profe? ¿Por qué? Porque del lado izquierdo Ujú. solamente está elevada al cuadrado la x, o sea, no La es x, como toda la función. Y exactamente. del lado derecho sí. Ajá, exactamente. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a tener un x en x cuadrada, ¿no? Digamos que tenemos, vamos a tener lo siguiente. Digamos que vamos a darle valores. Vamos a darle valores a nuestra g de x cuadrada, ¿no? Entonces vamos a decir que esto va a ser un, no sé, x cuadrada y de este otro lado, f de x igual, ¿no? Un x cuadrada de este tipo. Entonces aquí vamos a tener, la suma va a ser como de esta manera, ¿sale? Sí, más o menos, ¿no? Ujú. O es más, vamos a cambiarlo.
vamos a tener este tipo. Así, dos ecuaciones, dos funciones de digamos lo que cuadráticas, ¿no? Ustedes están de acuerdo que estas son las ecuaciones cuadráticas. Entonces aquí vamos a tener 2x² más 1, ¿vale? Esta sería esto de aquí, la suma de las dos funciones cuadráticas. Y de este otro lado vamos a tener lo que sería igual a suma. Podemos quitarle en esta parte lo que sería también el cuadrado, si lo vemos de esa forma. Dos funciones de x. Aquí no sería 2x, ¿no? En este caso, al cuadrado. Digámoslo de esta manera, ¿no? Digamos que f y g, ¿no? Entonces, si nosotros elevamos al cuadrado esta función, va a ser diferente. Entonces, aquí vamos a tener 2x más 1, y aquí vamos a tener 4x cuarta más, en este caso, 4x cuadrada más 1. Y es diferente. Ajá. Aquí ya no se cumple. ¿Están de acuerdo? Y no es lo mismo. Tenemos dos diferentes funciones, ¿sí? Pero una sumada normalmente, siendo cuadrática y la otra elevando al cuadrado, pues no da. Inclusive, aunque no fuera cuadrática, como digo, si lo pusiéramos nada más como 2x más 1, quitándole el cuadrado a nuestras funciones, pues tampoco daría. No cumple esta igualdad. ¿Sale? No es lo mismo tener una función cuadrática de x a una función elevada al cuadrado. ¿Sale? O no siempre. Entonces aquí no se cumple. Hay que ver esa parte. Lo mismo cuando aplicamos el escalar. De hecho, igual con el principio de homogeneidad, pues se denota un poquito más. No es lo mismo que vayamos a tener alfa de f de x cuadrada a tener, en este caso, alfa de x y todo esto al cuadrado. No es lo mismo. Ajá. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener alfa solito, pero aquí ya al desarrollarlo vamos a tener alfa cuadrado de la función al cuadrado. Ajá. Y pues ya al tener igual el alfa cuadrado, pues se altera. Nuestra igualdad ya no es la misma. Ajá. Entonces aquí también no se cumple. Ajá, podemos verlo rápidamente, de hecho, con esta propiedad. Entonces no cumple. ¿Sale? Entonces no sé si quedó claro esa parte. Sí, con esto ya quedó. ¿Vale? Bueno, ese realmente era de chocolate. Como digo, había que tener pues claro esta cuestión de las funciones nada más. Pero no hay problema. Como les digo, la cuestión aquí es que ustedes vayan preguntando sus dudas. Yo en verdad quiero que pregunten, ¿no? Estoy viendo que no están preguntando. Eso no es bueno. En verdad, pregunten las dudas. Yo no les voy a decir, no, eso ya lo tienes que saber, o no, eso ya es antecedente, ¿no? O sea, si les puedo decir, es antecedente, pero pues yo les comento, ¿no? Más o menos tienes que abordarlo por esta parte, ¿no? Velo de esta forma. Entonces, pregunten, en verdad, pregunten. ¿Sale? No se queden con la duda, porque pues, a pesar de que es álgebra, pues estamos tocando ciertas cuestiones, ¿no? De cálculo. La verdad yo no toco integral aquí porque sí es un poquito más tedioso esa parte. Pero hay quienes que ven, quienes ven igual la parte, no sé, de transformaciones con integrales o los espacios vectoriales con integrales. Está un poquito más loco, pero yo creo que con funciones todavía es un poquito más tangible, ¿no? Esta cuestión. Todavía cuando veíamos la clase pasada de Wronskiano con las derivadas, ¿no? Que es un poquito más leve. Pero
sí hay que practicar mucho aquí, ¿sale? Mucha práctica. ¿Ok? Entonces, si no tienen dudas, ya le robé 9 minutos. Entonces, no sé si tengan dudas de algún otro ejercicio o algo.